Pues habíamos estado hablando en el capítulo 12 de Romanos con respecto de lo que debemos de hacer en nuestra vida cuando hay alguna persona que nos afecta en nuestros pensamientos y que podemos considerarlo como alguien no grato para nuestra vida. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, aquí viene la respuesta de parte de Dios. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pide, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es lo que habíamos estado meditando en días anteriores. Y pues Dios está allí mostrándonos cómo trabajar en nuestra propia vida con respecto de nuestros propios pensamientos, nuestras propias ah, formas de ver las cosas. Cuando leemos Proverbios, cuando leemos Salmos, encontramos ahí muchas respuestas que Dios nos está dando aquí en Romanos con respecto de esa forma de pensar. Y nos dan exhortaciones prácticas para vivir una vida estable, más feliz, más tranquila. Y Dios lo que quiere es que realmente nosotros estemos obedeciendo su voluntad y su manera de llevar a cabo las cosas. Si obedecemos a estos principios, pues nosotros somos los que realmente salimos victoriosos en nuestra propia vida y obtenemos bendiciones. Si no lo hacemos de esta manera, nosotros fracasamos y comenzamos a batallar en nuestra propia vida y vamos a recibir las consecuencias de nuestras acciones. De hecho, hemos estado viendo acerca de esto, que usted tiene la elección de qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, pero usted no elige las consecuencias. Las consecuencias vienen conforme a lo que haya presentado, y esto usted no lo va a poder controlar. Puede usted elegir hacer lo bueno, puede usted elegir hacer lo malo, pero hay consecuencias. Y por esa razón debe de pensar, porque las consecuencias se presentan y afectan nuestra vida. Por eso la exhortación a no ser vencidos por lo malo. Y por supuesto, no se trata de dejar que los injustos ganen, sino el hecho de entender, si la ley no te apoya o no te da lo que es pertinente, hay un plan de Dios para todo esto. Y si usted obtiene la bendición de ganar en algún juicio contra alguien injusto, qué bien, no hay ningún problema, Dios no está en contra de eso. Pero si usted pierde por alguna razón y no está usted tranquilo y se pone alterado por esas circunstancias, ahí es donde interviene Dios y nos está diciendo precisamente esta manera de actuar. Tenga cuidado con usted mismo. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Total. Dios no está diciendo que no podemos luchar justamente o legalmente. No nos está diciendo esto, pero sí nos está diciendo que no guardemos rencor, no estemos causando daño a otros ni causándonos daño a nosotros mismos. Es una condición que Dios nos está presentando. Y por eso es que cada uno de nosotros debemos de tomar decisiones en nuestra vida. ¿Cómo vamos a enfrentar a este mundo que sabemos que es injusto en estos momentos?
¿Cómo vamos a enfrentar los problemas, las circunstancias? ¿Y cómo vamos a dejar que todo esto nos afecte y nos cause problemas en nuestra vida? Pues eso es precisamente lo que Dios nos está abordando en esta situación. Enseguida de esto, precisamente viene la parte donde Dios está hablando que una de las maneras en que Dios mantiene o muestra su justicia y su soberanía es a través de leyes que Él dejó establecidas y de legislaturas que están establecidas en este mundo. Y entonces nos dice en el capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Y por qué? Y usted dice, no me parece, no me gusta cómo me tratan, no me gusta lo que hacen, no me parece de qué manera llevan a cabo las cosas. Sí, pero Dios está diciendo aquí las razones y una de ellas, y la primera dice, porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Dios es el que permitió que esas autoridades estuvieran ahí. Si no hubiera autoridades, este mundo sería un caos y habría una forma de vivir donde cada quien sería su propio rey y cada uno tendría su propia ley. Y la única ley que existiría sería el desorden y el caos y los problemas, los enojos, las injurias y hasta la muerte. Porque eso es lo que prevaleció en el tiempo de jueces y Dios ya nos lo mostró, nos dice cómo fue que vivieron y cuáles fueron las consecuencias. Entonces, hay que tener cuidado con nuestros pensamientos. Dios estableció el gobierno humano y Dios nos llama a tener una actitud de alerta a las circunstancias que nos rodean, pero también una actitud de cuidado con nuestros pensamientos y actitudes. Por eso hemos visto todo esto en el capítulo 12 y vamos a tocar lo que Dios nos está mostrando aquí en el capítulo 13, hablando acerca de esa autoridad que Dios delegó a el gobierno humano. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios, que nos guíe, que nos ayude a comprender esta enseñanza que Él nos da. Padre Dios Todopoderoso y bueno, te doy gracias porque tú tienes propósitos para nuestra vida. Y necesitamos, Señor, depositarnos en ti en medio de las injusticias que se manifiestan en este mundo. La prepotencia, el orgullo, la forma de actuar donde no hay esa humildad para reconocer los errores y trabajar en eso en nuestra propia vida. Y por supuesto, cuando otros no toman esta misma actitud y afecta nuestros pensamientos. Y tenemos pues mucho que trabajar en medio de las injusticias que se presentan en este mundo. Te pido, Señor, tu ayuda y sabiduría en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Esta semana en un devocional que se tuvo ahí con la familia, se me hizo una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es lo que más te enoja? ¿Qué es lo que más te molesta? Y mi respuesta fue las incongruencias, las inconsistencias. Que alguien dice algo que propone que se haga, que se lleve a cabo y él mismo no lo respete o ella misma no lo respete. Y luego terminé diciendo, el problema es que yo también soy incongruente. Tengo mis inconsistencias. Entonces tengo que reconocer en dónde estoy fracasando y trabajar en eso en mi propia vida. Pero también tengo que entender, Dios ha puesto un orden y de ahí proviene el verdadero orden para que las cosas funcionen de una forma correcta. Si no estamos poniendo atención a esto, nos estamos perdiendo de la vida espiritual que Dios nos propone.
Y comenzamos a vivir con limitaciones y dejamos que las cosas nos muevan, nos desagraden, nos afecten, nos incomoden y no nos dejen estar en paz en nuestro corazón. Entonces Dios proveyó lo que nosotros necesitamos. ¿Qué está diciendo aquí? Otra vez, vuelvo atrás. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Esa es una forma de comenzar a trabajar en nuestra propia vida para no dejarnos afectar por lo malo que está ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Qué más? No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces Dios está diciendo, no actúes de la misma manera en que otros están actuando, porque te vuelves tú mismo en la misma persona de aquello que estás juzgando. Lo que estás diciendo que no se debe de hacer, la inconsistencia que estás tú percibiendo, tú mismo te conviertes en esa misma inconsistencia. Y entonces estás juzgándote a ti mismo en lo que juzgas a otros que hacen lo mismo. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo, nos estamos juzgando a nosotros mismos delante de Dios. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Y dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y esto habla de que si usted sabe que hay algún problema, alguna situación que está afectando y que está generando algún conflicto, no esté esperando a que la otra persona le pida perdón. Usted adelántese y resuelva la parte que le corresponde. Porque normalmente estamos esperando que la otra persona reaccione. Aún le hacemos insinuaciones. Decimos cosas y buscamos el quebrantamiento por medio de diferentes formas de actuar de nosotros. Dios no está pidiendo eso. No está pidiendo que usted quebrante a la otra persona. Lo que está pidiendo Dios es que usted se quebrante. Y de ahí venga lo que sigue. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Habla de que usted sea el que dé el primer paso, no que esté esperando que otros den el primer paso. Y de ahí, cada quien tiene su propia responsabilidad delante de Dios. Luego sigue diciendo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Y esa es la parte que a veces nos cuesta más trabajo. Porque una parte de la venganza es el hecho de no querer ceder, y una parte de la venganza es el hecho de querer mostrar los límites, y otra parte de la venganza es limitar las relaciones y causar distanciamientos y una serie de detalles que a veces por nuestro propio pensamiento, nuestra propia manera de hacer las cosas, queremos obligar a las personas a que entiendan en lo que están mal. Y entonces dice Dios, no te corresponde. Dejad lugar a la ira de Dios. Deja lugar a la ira de Dios. Deja lugar a la ira de Dios, porque la ira de Dios es justa, es perfecta, no se equivoca. Nuestra ira es injusta, es imperfecta, sí se equivoca y se deja llevar por las apariencias y se deja llevar por nuestros propios pensamientos. Nosotros no tenemos todo el panorama y no conocemos todo lo que alguien piensa y no sabemos en todo lo que pueda estar afectado en su propia vida, y no entendemos muchísimos detalles de la vida de ninguno. Y entonces tenemos que tener cuidado, y nos está pidiendo a nosotros que le dejemos a Dios el espacio para que Él haga la justicia que se requiere. Que no seamos nosotros los que estemos queriendo llevar a cabo esta actitud o esta actividad. Y nos dice claramente, mía es la venganza, dice el Señor. ¿Por qué dice mía es la venganza? Algunos dicen, el Señor es vengativo.
El Señor es justo, pero nos está ayudando a comprender esta parte. Va a suceder en su momento lo que tenga que llevarse a cabo en forma justa y Él lo va a resolver. Y por eso nos está llevando a nosotros a una condición de tener cuidado de nosotros mismos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Que él sea tu enemigo, no tú su enemigo. Si él es tu enemigo, tú quieres estar en paz con esa persona, como lo acabamos de leer hace un momento. Quieres que las cosas marchen bien, pero te niegan, te afectan. Ese es problema de tu enemigo, pero que no sea el tuyo también. Que no seas tú el enemigo de otro. Que no seas tú el que cause el daño. Que no seas tú el que afecte a otros. Porque precisamente ahí es donde comenzamos a fracasar. Queremos convertirnos en el juez, queremos convertirnos en el verdugo, queremos convertirnos en el Espíritu Santo, queremos hacer que la gente haga las cosas a nuestra manera. Nos gusta que se nos haga caso en todo lo que decimos, como si tuviéramos la razón todo el tiempo. Y obviamente así no es. Por eso Dios puso leyes. Entre ellas, lo principal, está su palabra. Pero también en el mundo puso leyes. Y la primera palabra que utiliza aquí en el capítulo 13, versículo 1, es la palabra sométase. Someterse. Esté usted bajo autoridad, pero hágalo voluntariamente. Tome usted su propio lugar bajo quienes están en autoridad. Tome usted su propio lugar. No se lo tienen que exigir. Usted lo tiene que reconocer. Si usted es un creyente y usted entiende, Dios está a cargo de todo, entonces Dios tiene la razón en lo que me está pidiendo, y si me está diciendo que yo me someta, eso es lo que tengo que hacer. Tengo que rendirme, tengo que estar en sujeción, tengo que ser obediente, tengo que decirle, está bien, no hay problema. Y precisamente Dios está en control de todo esto. En Tito, capítulo 3, toca casi el mismo tema, pero de otra manera. Dice el versículo 1: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ahora vea eso. Cuando estaba hablando aquí, Pablo estaba diciéndole, yo ya les hablé de esto, ya les expliqué cómo está la situación, ahora recuérdales. ¿Cómo les expliqué todo esto? Que se sujeten a los gobernantes. Ahora, si hablamos del tiempo en donde está escrito todo esto, ahí sí que había anarquía, ahí sí que había un rey sobre todos que imponía su autoridad de una forma total. Y este rey, este hombre imponía las leyes, no estaba, las imponía a la fuerza. Y aún así, aquí está diciendo que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan voluntariamente, que estén dispuestos a toda buena obra.
Yo sé que nos cuesta trabajo esta parte a nosotros porque no nos gusta el autoritarismo, por supuesto, a nadie le gusta. Sin embargo, Dios no está pidiendo que juzguemos eso y tampoco está diciendo que nosotros nos pongamos como oponentes a esa situación. Está diciendo que tengamos de nosotros mismos cuidado de la forma en que reaccionamos a lo que se nos está diciendo. Que nosotros tengamos cuidado de nosotros mismos. Cuando habla de autoridades, está hablando de gobernantes, está hablando de dirigentes, está hablando de autoridades civiles, está hablando de magistrados, está hablando precisamente del gobierno humano que fue instituido por Dios y ese gobierno humano persiste hasta nuestros días. No estoy de acuerdo con la forma de hacer las cosas de alguien bien, pero me sujeto. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en algunas formas, pero me sujeto. Eso es lo que es la parte que a mí me compete, es lo que yo debo de llevar a cabo. Así que Dios está trabajando con nosotros a través aún del gobierno. Cuando habla de toda persona, habla de todo ser humano. Porque Dios es el que puso estas autoridades. Dios es la máxima y más alta autoridad. Él está por sobre todo gobierno. Dios sabía quién iba a ganar las elecciones. Para él no fue un resultado que le sorprendió. Y Dios sabía lo que nosotros necesitábamos. Punto. Estar o no estar de acuerdo con la forma de gobernar, pero a la vez estar sujetos. No es una situación en la que nosotros podemos o que debemos estar criticando porque es Dios quien lo puso. Es Dios quien permitió que el gobierno fuera establecido. Entonces, no somos nosotros quienes vamos a causar un problema en ese sentido. Hace tiempo estaba pensando en esto y dije, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a levantar en armas? ¿Vas a ir a ponerte ahí delante del gobierno y les vas a gritar y les vas a decir, a mí no me parece todo esto? ¿Qué vas a hacer? Humillarme delante de Dios y decirle a Dios gracias porque tú tienes todas las cosas bajo tu control. Y entender, Dios tiene un plan y tiene un plan perfecto. Tenemos el ejemplo de Daniel. Hemos estado estudiando Daniel y Daniel sirvió a Nabucodonosor, sirvió a Darío, a Ciro, y él estuvo allí. ¿Estaría de acuerdo con cómo estaban gobernando? Yo creo que no, pero él estaba en su misión, sujeto, sirviendo. Lo llevó a cabo. Y obviamente que me llama la atención Daniel en todo esto. Un hombre espiritual, orando en la mañana, en la tarde, en la noche, quizás diciéndole a Dios, Señor, ¿tú quieres que yo siga sirviendo a este individuo, a este asesino, a este terrible pérjuro que causa tantos problemas, a este idólatra que tiene tantos ídolos en su andar por su vida? Y Dios le dijo, sí. Y Daniel se sujetó y lo hizo. Dios tiene un propósito y un plan y Daniel estaba dentro de ese propósito. Vamos a leer un poquito aquí en Daniel capítulo 4, por favor.
Obviamente ya hemos leído bastante de Daniel, bueno, los que estamos en la clase del Pastor Mario, pero qué interesante es lo que hemos visto y cuántas cosas que Dios nos está mostrando a esto. Aquí en Daniel capítulo 4 encontramos la visión de Nabucodonosor, el árbol de gran altura, y cómo Dios le mostró a Nabucodonosor en un sueño este árbol y cómo Daniel le dio la interpretación de lo que estaba allí aconteciendo, porque es Dios quien está arriba de todo esto. Dice en el versículo 16, le dijo a Nabucodonosor, su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia y pase sobre él 7 tiempos. Dios hizo que Nabucodonosor fuera puesto como una bestia, porque Dios tiene control de todo. Nabucodonosor se enalteció a sí mismo y pensó de sí mismo, yo soy Dios y estoy sobre todo Dios. Y Dios trabajó en esto. Dice versículo 17, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Ve? ¿De qué nos sorprendemos? Cuando leí esto, pensé, a veces pensamos de nuestras autoridades, ¿cómo es posible que haya llegado hasta ese puesto? Pero aquí está la respuesta, tan sencillo como es el hecho de que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Imagínese. Dios sabe lo que está haciendo. Y el versículo 25, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da ¿qué? A quien él quiere. ¿Qué me sorprendo entonces? Absolutamente nada. Dios tiene el control. Dios puso y Él sabe lo que tiene que hacer. Por eso la palabra de Dios habla de que fueron establecidos. Cuando dice establecido, está diciendo fueron ordenados, designados, puestos en su lugar. Vamos nuevamente a Romanos, capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ¿qué? Ordenadas, establecidas. Dios las ha determinado. Es Dios quien dice lo que se tiene que hacer. Él es el que dio esa posición de autoridad y Él es el que da el permiso para que las cosas funcionen. Dios sabe cómo tratar con nosotros y Él sabe qué es lo que necesitamos. Y por eso Él tiene ese control y qué bueno. Obviamente yo me equivocaría muchísimo, pero Dios no. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, encontramos al Señor Jesucristo platicando. Con Pilato.
Y Pilato dice, yo tengo tu vida en mis manos. No, no, dice el Señor Jesucristo. Mi vida está en manos de Dios. Tú no eres nadie. Y dice en el versículo 11, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Le dijo, eres un pecador y si haces las cosas mal, tienes tu propio castigo. Se lo dijo implícitamente. Pero así es como funciona esto. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, lo lleva a cabo y hay personas que aún sienten que tienen toda autoridad sobre las cosas que están sucediendo, pero no es así. Dios es el que tiene la autoridad total. Ningún hombre o mujer podría estar en alguna posición de autoridad sin la voluntad y el permiso de Dios. Ninguno. Dios es el que lo da. Y por esa razón nos sometemos. Esa es la razón principal. Dios tiene un propósito, nos lo dice claramente, y hay unos pasajes que a mí me gustan en Efesios, primeramente capítulo 6. Dice en el versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Por qué razón? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Por esa razón, por esa misma razón, estamos sujetos a las autoridades. Por esta misma razón que Dios nos está dando. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Como al Señor y no a los hombres. Dios nos enseña y nos dice cómo llevar a cabo esta actividad y por qué. Es Dios quien lo lleva a cabo y tiene un propósito. Hace una buena cantidad de años yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué me diste la oportunidad de nacer aquí, en Guadalajara, en México, en este continente, bajo estas circunstancias, en estas condiciones? Y poco a poco Dios me ha ido respondiendo esa pregunta y me ha ido mostrando la bendición tan grande que me ha dado. Y puedo decirle a Dios gracias continuamente y decirle, Señor, pues si me hubiera tocado en otro lugar también, podría decirle gracias. Pero aquí, en este lugar, bajo todas las circunstancias que rodean y con todas las personas que han tenido participación en mi vida y con todo lo que ha sucedido en todos los tiempos acerca de lo que Dios me ha permitido entender y vivir. Y todo eso ha tenido un propósito de bendición. ¿Y qué puedo hacer con todo esto? Decirle a Dios gracias. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todas las cosas. Por eso dice nuevamente Romanos capítulo 13, versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, o sea, si usted dice, yo no pago, no quiero, no me gusta, no me parece, no lo voy a hacer, a lo establecido por Dios resiste. Está en pecado, está en contra de. Cuando dice resiste es estar en contra, oponerse. Es lo contrario de someterse.
y está en una condición donde usted está en un pecado que está causando problemas a su propia vida y que va a causar problemas a otros. Cuando usted va a la clase de orientación y cuando llega a tener la entrevista con los servidores y hablamos acerca de por qué quiere ser usted bautizado, una de las cosas que me dicen es por obediencia a Cristo. Bien, pero ¿ya entendiste que esa obediencia requiere más obediencia en el futuro? ¿Ya entendiste que obediencia significa precisamente someterse? ¿Ya entendiste que no es solamente venir a la clase a las 5:30 para cumplir con un requisito, sino tú dices a Dios, Señor, te reconozco como mi Dios y me sujeto y me someto en obediencia? Probablemente eso sería uno de los problemas por los cuales algunos de repente creen, ya cumplí con el requisito y ahora ya no tengo que venir en la tarde, ya nomás vengo en la mañana. Eso no sirve para nada. No, usted no está haciéndole un favor a Dios. No le está haciendo un favor a Dios. No está cumpliendo con un requisito, no está en una cumpliendo con ciertas obligaciones, no está usted buscando llevar a cabo cierta religiosidad, sino que usted comprende lo que Dios le está diciendo y toma usted esto para usted mismo y reconoce, esto es lo que tengo que hacer. Y no porque yo lo obligue, sino porque usted tiene que reconocer su propia condición delante de Dios. El sometimiento tiene que ser voluntario. Voluntario. Obedezco a Dios porque le amo, me sujeto a Él porque sé que Él es justo, fiel, verdadero, no hay equivocación en todo lo que Él me dice. Por esa razón también llevo a cabo su voluntad en mi vida, estando solo en el lugar más alejado o estando en medio de una congregación, no importa en dónde se encuentre. Su conciencia está delante del Señor continuamente. Usted está delante del Señor continuamente. Cada palabra que sale de su boca está delante del Señor continuamente. Cada acción, cada pensamiento, cada cosa que usted pone en acción en su propia vida está delante de Dios y todo va a ser juzgado. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Dios le ha dicho lo que tiene usted que hacer. Desobedecer es desobedecer. Es no obedecer. Es negarse a entender. En Primera de Pedro, capítulo 2. Del versículo 11 en adelante. Dice ahí Pedro, anciano, con grande amor por nosotros. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Ya no pertenecen a este mundo, pero donde quiera que se encuentren. Si están aquí en México, si están allá en China, si están en Estados Unidos, si están en donde sea. Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, otra vez, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Por qué qué? Porque esta es la qué? La voluntad de Dios. No es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Y yo tengo que entender esa voluntad de Dios. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino otra vez, como siervos de Dios, como siervos de Dios. No tenemos excusa. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. La última frase, honrad al rey. No importa en dónde estemos o dónde hubiéramos nacido, es la misma palabra de Dios en todo el mundo, en todo el universo. Es la misma palabra de Dios que nos está diciendo lo que debemos de hacer. Si comenzamos a hacer las cosas mal, mal vamos a terminar. Si no estamos realmente entendiendo qué es lo que se nos está pidiendo, no vamos a buscar precisamente la sujeción, sino nuestros propios pensamientos. Dios pone todas las cosas en su lugar y las ha puesto en su lugar porque así funcionan bien, perfectamente. Nosotros ahorita estamos respirando aire, perfectamente diseñado para que nosotros podamos recibirlo y para que podamos nosotros utilizarlo para nuestro beneficio. Hay quienes le podrían dar a usted puro hidrógeno separando el oxígeno. ¿Y qué le causaría? La muerte. Dios hizo todo perfecto, equilibrado, para que lo pudiéramos utilizar. No hay forma de entenderlo de otra manera. No existe. Dios nos dio todo de tal manera que todo está perfectamente establecido, ordenado, designado, diseñado, puesto en su lugar. Y usted puede caminar, le explicaba a una de mis clases, porque aquí existe la fricción y Dios hizo una ley acerca de eso. La primera vez que estudié acerca de cómo funciona eso de la fricción y por qué podemos gobernar un vehículo aquí en la tierra, un camión gigante con dos rueditas adelante que tienen aproximadamente un espacio de apenas 30 centímetros cuadrados de estar pegados al piso y con eso se dirige. Pero hay un coeficiente que existe ahí que Dios diseñó. Y que los que se dedican a eso saben cómo utilizarlo y le dieron esa capacidad a esos neumáticos para que pudiera hacer esos movimientos. Una bicicleta
Con esa pequeña cantidad, apenas 4 centímetros cuadrados, hace el giro. Imagínese la sabiduría de Dios. El hombre solo pudo llegar a entender los principios que Dios estableció. Porque Dios todo lo hace en forma perfecta y Él lleva todo en un orden perfecto, sin equivocación. Lo mismo es en este caso, no hay equivocación. No existe. A veces me pongo a pensar en tantos detalles de la creación de Dios, en tantos aspectos que si no existieran esas leyes físicas, esas leyes químicas, esas combinaciones termodinámicas, todas esas cosas, no se podría llevar a cabo tantas cosas como estamos ahora viviendo. Increíblemente. Dios estableció todo eso. Y así como estableció esas leyes físicas, químicas, termodinámicas y un montón de leyes que Dios estableció, también estableció el hecho de que toda persona se someta a las autoridades superiores, porque Dios las estableció. Y Dios es el que está en control de todo esto. Así que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean para sí mismos juicio o condenación. ¿Está usted entendiendo precisamente lo que Dios quiere de usted? Reconoce la obra de Dios en su propia vida y entiende que el propósito de Dios es mayor. Todo esto que Dios hizo para que nosotros pudiéramos ponerlo en práctica en nuestra vida tiene un propósito superior y es obediencia a Él, relación personal con Él, trabajo bajo su dirección, seguir lo que Él nos está diciendo continuamente, no dejarnos llevar por nuestras propias emociones o pensamientos. Dejar que sea Dios el que obre en nuestra vida y el que nos ayude a crecer día con día. Trabajar bajo su dirección. Empezar a decidir, Señor, tú tienes toda la razón. No sé por qué quiero resistirme a lo que tú me estás diciendo. La resistencia está en la carne, por supuesto, pero hay que comenzar a hacerle caso al Espíritu. Cada día más caso al Espíritu. Así que si usted no ha entregado su vida al Señor, esto le va a ser prácticamente imposible ponerlo en práctica. Necesita acercarse a Dios. Necesita someterse a Dios. Necesita decirle a Dios, Señor, soy un terrible pecador. He vivido mi vida a mi manera. No he sido realmente fiel a ti. Me he dejado llevar por mis propios pensamientos y emociones y todavía, Señor, sigo en rebeldía en mi corazón y ya no quiero vivir así. Le invito a estudiar la palabra de Dios. Le invito a entender lo que Dios quiere para usted. Le invito, creyente o no creyente en este caso, le invito a estudiar la palabra de Dios y le invito a entender lo que Dios le está pidiendo que usted haga. Muy importante. Así que tiene la oportunidad. Dios se la está dando. Mientras que hay vida, tiene ese beneficio y esa bendición tan grande. Acérquese a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos ayudas a comprender acerca de tu voluntad y los motivos por los cuales tú, Señor, has establecido estas normas, estas leyes. Has establecido esta forma de vivir, esta forma de estar en sujeción, porque tu propósito, Señor, es mayor al que nosotros podamos entender. Y te doy gracias porque
aún podemos confiar plenamente en ti. No hay forma, Señor, de que tú lleves a cabo las cosas para causarnos daño, sino tienes un propósito de bendición para nuestra vida. Te pido sabiduría para entenderlo. Te ruego por cada uno de los que estamos aquí que reconozcamos, Señor, que todo lo que tú nos estás mostrando en tu palabra tiene la dirección de ayudarnos en nuestra propia vida. Que debemos, Señor, estar buscando ser sumisos y obedientes a tu palabra y a tu voluntad. Que tenemos esa responsabilidad delante de ti. Querer o no querer, nos guste o no nos guste, pero es una necesidad grande. Y por supuesto que si te amamos nos va a gustar y vamos a gustar de tu palabra. Te pido por cada uno y ruego que tú nos guíes, Señor, en este tiempo que sigue, que sea para cada uno un momento de reflexión y de bendición para nuestra vida. Te lo pido en los méritos de Cristo Jesús. Amén.